Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana, yo soy estudiante del profesorado en Biología en el Instituto Avanza y gracias a la amabilidad de la profesora Cecilia voy a hacer mis prácticas con ustedes. Este video es un tutorial, les voy a explicar lo que es el concepto de droga, cómo se clasifican esas drogas, qué efectos producen en el sistema nervioso y cuáles son los factores de riesgo que hacen que por ahí se las consuma. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hablar o abordar es el concepto de droga. ¿Sí? La droga es toda sustancia que introducida en el organismo puede producir o puede alterar el funcionamiento del sistema nervioso central. Y lo que hace es generar una dependencia psíquica o física de la misma. ¿Sí? Como dije, a las drogas se las puede clasificar según el efecto que genera en el sistema nervioso central o también se la puede clasificar según la legalidad. Lo primero que vamos a abordar es el efecto. ¿Sí? Según el efecto que genera en el sistema nervioso, las drogas se pueden clasificar como estimulantes. Las estimulantes lo que hacen es alterar, ¿sí? Alteran, aceleran o provocan una excitación en el sistema nervioso central. Un ejemplo de drogas estimulantes pueden ser el tabaco, que sería una droga legal, o también puede ser la cocaína, ¿sí? O el éxtasis, que son drogas ilegales. Otra de los tipos de drogas según el efecto son las drogas depresoras. ¿Sí? Las drogas depresoras son aquellas drogas que lo que hacen es disminuir el funcionamiento del sistema nervioso central. Como por ejemplo, todos los derivados del el opio o los derivados del opio, como la heroína. La heroína es una de las drogas que provoca más daños a nivel cerebral, el sistema nervioso. Es una droga muy fuerte. ¿Sí? Después están las alucinógenas, que las drogas alucinógenas lo que hacen es comprometen los procesos perceptivos. ¿Qué quiere decir procesos perceptivos? Porque generan alucinaciones. ¿Sí? Una de las drogas alucinógenas más conocidas es el LSD o la marihuana, ¿sí? Que ambas son también drogas ilegales. Y después dije que también se las puede clasificar a las drogas según la legalidad. ¿Sí? Según la legalidad, las drogas se pueden clasificar como drogas legales o drogas ilegales. Las drogas legales son todas aquellas drogas que están permitidas, ¿sí? Pueden tener una prescripción médica, como por ejemplo los medicamentos, o no, sin prescripción médica, como por ejemplo el cigarrillo o el alcohol, ¿sí? Y las drogas ilegales son todas aquellas drogas que están prohibidas, que el consumo está prohibido, ¿sí? Como por ejemplo, como dije antes, marihuana, cocaína, son todas drogas que no se las acepta, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lo que es drogas en general, ¿sí? Tenemos que, estas están relacionadas con dos términos que son muy importantes, que es el uso y el abuso, ¿sí? El uso de una droga es cuando una persona consume esa droga de manera frecuente, ¿sí? En algunas situaciones, por alguna situación de estrés o no sé, cuando salen con amigos. Pero ¿qué pasa? Ese uso, ¿sí? Cuando se hace de forma frecuente, pero va cada vez que la persona lo consume, lo necesita más, va a generar una dependencia de la droga, que es esa necesidad de consumir. Y cuando hablamos de dependencia de droga, tenemos que hablar de lo que es el abuso de una droga, ¿sí? Que es cuando una persona consume, ¿sí?
de forma regular. No puede estar sin consumir esa droga, ¿sí? Y bueno, todo lo que es el uso y el abuso de las drogas está determinado por factores, a veces están determinados por factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo son aquellos factores que lo que hace es aumentar, ¿sí?, que la persona abuse o sea, que consuma la droga, ¿sí? Ahora yo les voy a explicar a través de un PowerPoint cómo se inician en esos factores de riesgo y qué tipos de factores de riesgo hay, ¿sí? Ahora se los explico en el siguiente PowerPoint. Hola chicos, bueno, acá como les dije vamos a visualizar un PowerPoint que fue preparado por mí, en donde explicamos por ahí los factores de riesgo que hacen que los adolescentes caigan en el consumo de las drogas, ¿sí? Bueno, hay una de las preguntas que dice que ¿cuál es el ámbito de inicio del consumo de las drogas y cómo se consiguen esas drogas? El ámbito de inicio de consumo puede ser con amigos, en la escuela, a veces en la familia, es muy amplio, ¿sí? Después dice cómo se consiguen. Bueno, las drogas más accesibles de conseguir siempre son la marihuana, el alcohol y el tabaco, que como dijimos, la marihuana es un tipo de droga ilegal y el alcohol del tabaco son drogas legales, ¿sí? Pero no son las únicas drogas a las que los adolescentes tienen acceso. Hay otro tipo de drogas como por ejemplo la cocaína, de la cual se extrae el paco y el crack. Y el paco es una de las drogas que más preocupa en lo que es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahí le puse unas imágenes. Bien, ahora vamos a la pregunta. Dice, ¿hay características distintivas de la familia del adolescente vulnerable? En realidad no se debe hacer una estigmatización, ¿sí?, de los tipos de familia de adolescentes que consumen drogas, pero se hace unas ciertas características que por ahí en esas características hacen que los adolescentes caigan en lo que es el consumo de drogas. Por ejemplo, en familias donde la madre es muy sobreprotectora, ¿sí? Donde el padre es un padre ausente, familias donde no se les pone límites, ¿sí?, a los adolescentes, familias en donde no hay comunicación, por ahí el adolescente quiere decir algo y no tiene la confianza con los padres porque no se da ese círculo de confianza. También en los padres que ya padres adictos hace que obviamente por ahí los chicos no tengan otro recurso, otra salida y caen en la adicción, en lo que es la droga, ¿sí? O padres que se automedican, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver, ¿qué son los factores de riesgo? ¿Sí? Bueno, como dice ahí en la diapositiva, todos los adolescentes están expuestos en alguna medida al consumo de drogas, ¿sí?, debido a circunstancias familiares, ¿sí?, a las relaciones que tienen con sus pares, los rasgos de personalidad individual, tienen mayor peligro de abuso o adicción. Estas características se denominan factores de riesgo, pero en sí, los factores de riesgo son factores que aumentan la posibilidad de que los adolescentes, ¿sí?, consuman o tengan un abuso de lo que es el consumo de drogas, ¿sí? Ahora bien, los factores de riesgo son, como están ahí,
padres alcohólicos, ¿sí? En familias donde los padres son alcohólicos, el adolescente puede caer, ¿sí? En lo que es el uso del alcohol o en otras drogas, ¿sí? La falta de participación de la madre, conductas antisociales, ¿sí? Esto obviamente a veces el mal rendimiento académico hace que los chicos se sientan con una cierta frustración porque no pueden alcanzar los objetivos que ellos quieren y hace que recaigan también en lo que es el consumo. Bueno, niveles de altos conflictos familiares, ¿sí? En familias donde hay muchas peleas, ¿sí? El adolescente por ahí no tiene otra salida o cree que la única salida que tiene es el consumir porque cree que con eso se olvida de los problemas que tienen en la casa, y bueno, optan por ese camino, ¿sí? Cuando tienen amigos consumidores, ¿sí? Esa relación con los pares, si vos tenés ese amigo que consume droga, por ahí esa falta de decisión, ¿sí? De decir no, o por ahí para no quedar mal con sus amigos, hacen que ellos consuman, pero en realidad no quieren, ¿sí? Bueno, después, si el adolescente se siente muy angustiado, ¿sí? Si se siente infeliz, hace que también recaigan en lo que es el consumo de las drogas. Esto también puede generar alteraciones en la alimentación, en el patrón del sueño, ¿sí? En el inicio de relaciones sexuales, ¿sí? Obviamente adolescentes que tienen una autoestima baja. ¿Por qué? Porque no se sienten acompañados por la familia o porque no se sienten bien con ellos mismos. Esto genera que también caigan en lo que es el consumo de drogas, ¿sí? O adolescentes que sufren abuso físico o sexual durante la primera o la segunda infancia, escolaridad incompleta, como dice, o hijos no deseados, ¿sí? Esto hace que recaigan en el consumo de drogas. Bien, ahí les puse una imagen, ¿sí? De palabras claves. Ahora, las motivaciones, dice, ¿por qué y para qué se consume droga? Bueno, para el adolescente la droga representa un medio de conseguir algo, es como que ellos sienten que consiguen algo por su propia cuenta. Y dice, las primeras relaciones con la droga son diversas. ¿Cuáles son esas relaciones? Bueno, ahí explica. Una es la curiosidad. A veces el adolescente inicia el consumo de droga porque quiere saber qué es, ¿sí? El problema es que a veces después no se puede salir de lo que es el consumo. Otra de las características es la transgresión de lo prohibido. A veces por decir, ay, esto está prohibido, bueno, lo quiero probar, y después es muy difícil porque muy rápidamente se cae en lo que es la dependencia de una droga. Por eso es tan importante que entiendan que el uso de la droga no es cualquier cosa, así que consumir drogas les genera a ustedes un daño muy severo, ¿sí? Genera daños muy severos en el organismo. Bueno, otra de las causas, de las motivaciones, es la presión del grupo. Como había explicado antes, a veces por decir no quedar mal con sus padres, con sus amigos, comienzan a consumirla y después es imposible retroceder, salir, ¿sí? Una vez que caen en la adicción. A veces se hace por protesta contra el mundo o contra la familia. Sabemos que la adolescencia es una etapa muy complicada, entonces a veces sentimos, ¿sí? Porque todos lo vivimos, que no nos entienden, que nadie nos escucha, y a veces para hacer como un símbolo de protesta caemos en lo que son las adicciones o en la droga específicamente, pero hay que tener en cuenta que el uso de la droga no nos lleva a ninguna solución, no nos da una solución. Nosotros creemos que por ahí nos genera alguna solución en el momento, pero en realidad a largo plazo deja consecuencias gravísimas, ¿sí? A veces también la disponibilidad de la sustancia, consiguen la droga con mucha facilidad, entonces eso hace que consuman droga, no sé, a veces entre los mismos compañeros se pueden
compartir, y eso hace que recaigan obviamente después en el abuso de lo que es la sustancia. O por imitación de conductas. Mi amigo lo hace, yo lo hago, ¿sí? A veces hay que tener un poco de decisión y decirle no a lo que por ahí no lo sabemos, porque es difícil a veces decir no, pero saben que las drogas causan daños, ¿sí? Como siempre digo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la personalidad del adicto, ¿sí? Cuando hablamos de personalidad del adicto, bueno, hay ciertas características: vive la realidad como la siente, se siente insatisfecho, como dije, a veces sentimos que la adolescencia es una etapa en la que sentimos que no somos escuchados, en la que sentimos que esa sensación de rebeldía. Y bueno, y eso hace que a veces los adolescentes caigan en lo que es la adicción, ¿sí? En la drogadicción. No toleramos la frustración, por ahí las cosas no salen como queremos, y bueno, eso también es una de las por ahí consecuencias, ¿sí? de lo que hace que caigamos en lo que es la droga. Y después dice: la droga es paliativa al dolor en forma absoluta e inmediata. A veces para salir del momento se consume droga, pero a largo plazo no nos ayuda, ¿sí? Nos perjudica. Bueno, ¿qué cambios genera en la conducta del uso de la droga? Apatía prolongada, ¿sí? Mentiras reiteradas, ¿sí? Ausencia de proyectos, intolerancia a la frustración, fracasos escolares, fracasos laborales. Hace que, bueno, que tengamos cambio de amigos, porque obviamente por ahí empezamos a tenemos ciertos amigos, pero al empezar a consumir droga, por ahí esos amigos no nos siguen, entonces hay cambio de amigos. Puede provocar que genere robo, porque obviamente, como yo dije antes, las drogas a veces hacen que perdamos percepción, que nos perdamos, no sabemos lo que estamos haciendo, entonces puede generar eso, promiscuidad o problemas legales. Bien, ahí puse unas imágenes. Y ahora dice: repercusiones en el rendimiento académico. Y sí, las drogas generan alteraciones en la conducta, ¿sí? Calificaciones reprobatorias, en asistencias a clase, ¿sí? Porque perdemos percepción del lugar, perdemos percepción del tiempo, no sabemos lo que hacemos cuando se produce el consumo de drogas, ¿sí? Bueno, hay problemas con profesores y maestros, suspensiones, expulsiones y problemas con la autoridad. Bien. Y bueno, chicos, eso sería todo lo que es factores de riesgo. Espero que les guste, espero que les sirva, y espero que ustedes entiendan que el uso de la droga es a veces mortal, a veces no hay remedio, no hay vuelta atrás. Entonces me gustaría que quede bien en claro esto, ¿sí? Tratemos de decir no a las drogas y cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por su atención, y ahora va a continuar mi compañera Paula a explicar por ahí los tipos de drogas que hay, los tipos de drogas más frecuentes de drogas ilegales. Muchas gracias, un beso. Hola chicos, mi nombre es Paula y como ya les anticipó mi compañera Diana, voy a estar explicándoles lo que son las drogas ilegales a través de un PowerPoint. Espero que les guste. Bien, ahora vamos a hablar de las drogas ilegales o también llamadas drogas ilícitas. En Argentina, las drogas ilícitas se incluyen en la Ley de Estupefacientes número 23.737, la cual se actualiza periódicamente por medio de decretos. Actualmente, la legislación argentina posee un enfoque punitivo,
Se pena la venta, la tenencia o el consumo de drogas ilícitas. El primer ejemplo que vamos a hablar es de la marihuana, que son hojas secas o prensadas y cogollos o flores de las plantas cannabis sativa y cannabis indica. Entre sus componentes, el de mayor psicoactividad es el tetrahidrocannabinol o THC. Se fuma en forma de porros, que son los cigarrillos o pipas, pero también puede ingerirse a través de alimentos, como son los brownies, las galletitas y también a través de infusión. A corto plazo, los efectos que produce el consumo de drogas son la euforia, la risa fácil, la taquicardia, la falta de apetito, dilatación de pupilas, hay una mayor percepción de colores y de sonidos, y una vez disipados los efectos, es común que suceda una etapa depresiva con aumento del sueño y del hambre. A mediano y largo plazo, el consumo frecuente de marihuana genera dependencia psicológica y se asocia a un síndrome amotivacional. También hay un aumento en la propensión al cáncer de pulmón, se daña el tejido cerebral y también interviene en la reproducción, ya que puede provocar impotencia o alteraciones cromosómicas. También interferir en la ovulación en el caso de las mujeres y en la producción de espermatozoides en el caso de los hombres. Otro ejemplo de droga ilegal es el éxtasis, que es una droga de síntesis, es decir, que se obtiene a través de procesos químicos en el laboratorio, que deriva de la anfetamina, una droga empleada de manera terapéutica para el trastorno por déficit de atención. Se la conoce también como Adán, píldora del amor y Eva. Se consume por vía oral a través de comprimidos que generalmente presentan colores y logotipos llamativos. Los efectos que produce el consumo de éxtasis a corto plazo se asemejan al de las drogas estimulantes, como son la euforia, la desinhibición, la mayor autoestima. También se produce la hiperhidrosis, que es el aumento de la sudoración, hipertermia, que es el aumento del calor corporal, visión borrosa, aumento de la presión arterial, y la sobredosis o la mezcla con otras sustancias pueden llevar a la muerte. Los efectos a largo plazo pueden llevar a la anorexia o a alteraciones psiquiátricas, como son la psicosis o la esquizofrenia. Otro ejemplo es la metanfetamina, que también, al igual que el éxtasis, es una droga de síntesis y deriva de la anfetamina. Se consume tanto en forma oral por comprimidos como inhalada en forma de polvo. Se la conoce también como speed, hielo o ice, cristina y cristal. Los efectos que produce el consumo de metanfetamina son aumentar el estado de vigilia, la actividad física y la excitación, disminuye el apetito, el cansancio y la fatiga, convulsiones, ansiedad y paranoia, y a corto y a largo plazo producen efectos similares a los del éxtasis y las demás drogas. Otro ejemplo es la cocaína, que es un alcaloide obtenido de las hojas del arbusto Erythrocylon coca. Por medio de las distintas transformaciones que sufren las hojas, se obtienen diferentes drogas. Un ejemplo es la pasta base o el paco, que es una pasta negra fumable y ocasiona complicaciones tóxicas y demás efectos que veremos en breve, ¿sí? Otro es el crack o la cocaína base, que son cristales puros, y el clorhidrato de cocaína o cocaína, que se obtienen a partir de la pasta base.
Los efectos que produce el consumo de cocaína son como el de las demás drogas estimulantes, pero de menor duración. Una vez finalizados los efectos, se produce el cansancio, la apatía y la irritabilidad, lo que incita a consumir de nuevo. El grado de dependencia psicológica es uno de los más altos entre las diferentes sustancias y se caracteriza por deseos intensos de consumo y estados emocionales dañinos asociados a la abstinencia. A largo plazo, conduce a problemas sexuales como son la impotencia, la frigidez, la infertilidad, la alteración del ciclo menstrual, problemas cardiovasculares como la hipertensión, el infarto y la arritmia, problemas pulmonares como la trombosis, psiquiátricos, produce la destrucción de neuronas, la depresión, la paranoia, la agresividad, también produce insuficiencia renal y además, según el modo en que se consuma, puede surgir complicaciones nasales como las erosiones o perforaciones del tabique nasal o infecciones con hepatitis B o VIH, que esas generalmente se producen por compartir las jeringas. Bien, la pasta base o el paco es otro ejemplo y se produce a partir de los residuos de las cocinas o de los laboratorios clandestinos de cocaína. Es de bajo costo y altamente adictiva y entre sus componentes se encuentran el vidrio molido, los herbicidas, el querosén, el cloroformo, el ácido sulfúrico, la lana de acero y solamente un 5% es cocaína. Los efectos que produce el paco a corto y a largo plazo es la pérdida de peso, la taquicardia, la verborrea, que es hablar excesivamente y sin parar, el insomnio, produce dolor de cabeza y falta de coordinación, pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones y luego de 3 meses de consumo, los daños neurológicos pueden ser irreversibles. Bien, por último, también existen otras sustancias psicoactivas como son el LSD, el opio, la ketamina y la heroína. Algunas de ellas están presentes en medicamentos o se utilizan como anestésicos legales. Por ejemplo, el opio, que se obtiene de la planta Papaver somniferum, fue utilizada en la antigüedad por los griegos y los persas como medicina. Hoy en día, a partir del opio se extraen la morfina y la codeína, que son utilizados como potentes analgésicos. La heroína es un derivado ilegal del opio que se presenta en forma de polvo cristalino y puede fumarse, inhalarse o inyectarse. La heroína produce una dependencia psicológica y física intensa a un ritmo muy acelerado, por lo que se la considera una de las drogas más adictivas y dañinas del mundo. Bueno, espero que les haya gustado este video que realizamos con mi compañera Dayana y recuerden que el uso de las drogas, como estuvimos viendo, genera daños y algunos de ellos son irreversibles en nuestro organismo. Y no solo eso, sino que daña nuestra relación con los demás. Para finalizar, les dejamos un corto que muestra cómo el uso de las drogas de a poco va deteriorando a un individuo. Muchas gracias por su atención y que lo disfruten.